Hola startuperos, el día de hoy vamos a hablar sobre el mapa del entorno. Pues bueno, quería comentarles que esta herramienta nos va a ayudar a obtener información acerca del entorno donde se va a desenvolver nuestro emprendimiento. Y esta información luego nosotros tenemos que sacarle el máximo provecho para hacer una propuesta única, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente tenemos que rellenar el nombre del emprendimiento, cómo se llama nuestra propuesta, seguido de los miembros quienes son parte del equipo. Luego de ahí vamos a mapear los sectores del emprendimiento, ¿de acuerdo? Y acá tenemos dos partes, los referentes en industria madre, que ahora les voy a explicar, y los referentes en tu sector de mercado. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, si mi idea de emprendimiento es una plataforma de cursos online de cocina, ¿cuál es la tendencia o el sector que alberga esa propuesta? Pues como menciona acá, a nivel macro, la que le alberga a una plataforma de cursos de cocina es el e-learning, porque el e-learning es mucho más grande y mucho más amplio que nuestra plataforma de cursos de cocina. ¿De acuerdo? Entonces aquí es mapear cuál es la tendencia o el sector madre de nuestra propuesta. Entonces, en esta primera parte colocamos el sector madre. Segundo cuadrante. En este cuadrante nos pide cifras del sector y hace referencia al tema estadístico, ventas, usuario y producción. ¿Qué se refiere? Por ejemplo, acá tenemos que buscar cómo se mueve la producción en este sector, qué tipos de usuarios son los que tienen este sector, cómo se mueven las ventas en este sector y qué estadísticas importantes podemos encontrar. ¿De acuerdo? Y toda esta información tenemos que mapearla tanto a nivel regional, nacional e internacional. Si, por ejemplo, esta industria solo se mueve a nivel nacional, pues mapeemos solo a nivel nacional. Y a nivel internacional siempre va a haber esa información. Y también quería comentarles que en esta parte siempre tenemos que referenciar con enlaces. Es muy importante que ustedes, cualquier información que saquen, tengan referencias para que puedan respaldar lo que ustedes van a comentar o lo que ustedes están investigando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el primer cuadrante. Seguido, tenemos que mapear a las empresas que son referentes, ojo, referentes, las más importantes, por decirlo así, a nivel regional. Por ejemplo, yo coloco empresa X es referente en el sector de e-learning y debajo del link que voy a colocar le hago una pequeña descripción de lo más importante de lo que yo he identificado en esta empresa para que sea referente. Igual, tanto regional, nacional e internacional. ¿De acuerdo? Seguido, tenemos que hablar sobre los profesionales referentes o influencers dentro de este sector, por ejemplo, ¿no? Y yo identifico a Luis Clemente, quien es una persona muy importante en el rubro de e-learning, pues coloco acá. Señor Clemente es muy importante, coloco su sitio web, sus redes sociales o los enlaces que nos lleven a ubicar a este personaje. ¿Y por qué también es influencer, no? ¿Por qué es referente? ¿Por qué es una persona importante en este sector? Seguido tenemos que hablar de los grandes eventos que se desarrollan en este sector. Por ejemplo, vayamos a mapear las ferias que se desarrollan, conferencias, webinars, talleres o actividades que de cierta manera mueven grandes masas. Es por eso que acá indica grandes eventos, ¿de acuerdo? Y por último, en el sector madre tenemos que hablar sobre los medios especializados, ¿no? Revistas, blogs, redes sociales, y acá también los nombres de las revistas y los enlaces, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es cuanto al sector madre. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre los referentes en tu sector de mercado. Como les comentaba, en esta parte ya vamos a hablar sobre específicamente nuestro emprendimiento. Y por ejemplo, decíamos acá, ¿no? La plataforma de cursos online de cocina y eso es lo que vamos a colocar en el sector específico. Al igual que el anterior, tenemos que mapear las cifras del mercado y hablar del tema de estadísticas, ventas, usuarios y producción en números, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Solo recalcarles que esto ya tiene que ser específicamente en nuestro sector, en el rubro de plataforma de cursos online de cocina. Al igual que el anterior, tiene que ser de manera regional, internacional y nacional, y siempre teniendo referencias, ¿no? De la misma manera, tenemos que mapear a estas empresas líderes en este sector, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Acá ya estamos hablando nuevamente, repito, específicamente del sector. Y también tenemos que tener a los profesionales o referentes en este rubro, ¿no? Si estamos hablando del ejemplo de la plataforma online de cursos de cocina,
Acá, por ejemplo, un referente puede ser en este rubro el señor Gastón Acurio, ¿no? También tenemos que mapear los grandes eventos que se desarrollan en este rubro, por ejemplo, ferias, conferencias, talleres, webinars, igual que el anterior. Y acá, por ejemplo, puede ser APEGA en Perú, ¿no? También tenemos que mapear los medios de comunicación especializados, como revistas, blogs, redes sociales, y también, al igual que, que el cuadro anterior, colocar sus nombres y enlaces. Ahora, esta parte es muy importante. También tenemos que mapear los entes reguladores, es decir, quiénes son aquellas instituciones que de cierta manera dan permisos o sacan políticas, leyes, no lo sé, a nivel nacional e internacional respecto a la propuesta que tú estás trabajando. También tenemos que mapear los permisos, certificaciones, la legislación o algunas barreras de entradas que nos permitan a nosotros hacer investigación, leer, tocar las puertas en dichas instituciones para lograr esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito emitir certificación por los cursos online de cocina, tenemos que ir a Indecopy para afiliarnos y ellos nos van a indicar el procedimiento. ¿Qué es legislación? Es la que se da sobre el tema de educación en línea actualmente en el Perú. Entonces tenemos que mapear toda esa información en esta parte. Y acá tenemos que mapear las tecnologías líderes que se dan o que se usan actualmente, tanto a nivel nacional como internacional. En estas tecnologías, vamos a poner acá, nacional e internacional. En estas tecnologías tenemos que mapear las que se usan en este momento, ¿de acuerdo? Y en el siguiente cuadrante tenemos las tecnologías emergentes, que son las que van a revolucionar el mercado, es decir, las que recién actualmente están apareciendo y ustedes consideran que va a cambiar el mercado de lo que está al futuro, va a ser una gran revolución, ¿de acuerdo? También tenemos el cuadrante de materias primas y proveedores, y es aquí donde vamos a ver si nosotros tenemos tanto personal humano, tanto también como acceso a materiales, recursos y demás, eh, para nosotros poder producir nuestro servicio o nuestro producto. ¿De acuerdo? Acá tenemos que mapear. ¿Qué canales de distribución tradicionales actualmente se dan para recibir este tipo de producto o servicio, ¿no? Por ejemplo, acá también podemos mapear algunos sustitutos, ¿no? Acá dice tiendas físicas, online, delivery, intermediarios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se dan cursos de cocina, pero de manera presencial. Ok, entonces eso vamos describiendo acá, por ejemplo, ¿no? También tenemos canales de venta alternativos y en esos canales de venta alternativos podemos encontrar, por ejemplo, las plataformas de crowdfunding como Kickstarter, por ejemplo, ¿no? Y en estas plataformas que estamos encontrando acá son comunidades en línea que te ofrecen productos anticipados. Ustedes pueden leer un poquito sobre esto y van a encontrar ello. También hay que mapear los rangos de precios, ¿no? De los competidores. Si estamos mapeando acá algunas empresas que son referentes, si estamos mapeando sustitutos en esta parte, entonces, ¿qué precios son los que manejan ellos? Acá hay que mapear algunas amenazas e incertidumbres que se pueden ir dando en el mercado, en nuestro sector, ¿no? ¿Qué amenazas podemos considerar? Y por último, ¿cuáles son las proyecciones del mercado de 3 a 5 años? ¿Cómo creen ustedes que va a haber estos cambios mundiales, estas tendencias? ¿Cómo creen que se va a dar? ¿De acuerdo? Bueno, ya para ir acabando, en este cuadrante tenemos que identificar los diferenciadores de tu producto, ¿no? Y es aquí donde vamos a hacer una lluvia de ideas o un brainstorming de cómo tu producto se va a diferenciar de la competencia, esa competencia que ya hemos mapeado en los cuadrantes anteriores. Con toda esa información tenemos que generar ideas que nos ayuden a identificar una propuesta de valor y una ventaja competitiva que nos hagan diferentes tanto en el mercado nacional como internacional. Y aquí hay que rellenar todas las ideas que se nos vienen a la mente. Cuanto más creativas, mejor. ¿De acuerdo? Ahora, acá tenemos la parte de segmento de clientes. Y ahora, para el segmento de clientes hay que saber identificar muy bien al usuario, al comprador y al prescriptor. Con el ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, ¿yo? El profesor de educación inicial es el que hace la lista de útiles, por ejemplo. ¿Quién es el comprador? El padre de familia. Pero ¿quién lo usa? El estudiante. Y ahora, citando un ejemplo de startup, por ejemplo, Google, el usuario somos nosotros.
¿Quién es el que paga a Google? ¿Quién es su comprador de Google? Son las empresas que hacen publicidad, ¿de acuerdo? Bueno, no hay prescriptor en este rubro, pero sí tenemos perfil de usuario y comprador. Entonces, de la misma manera, ustedes pueden mapear su perfil de comprador, usuario y prescriptor, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos que identificar algunos enlaces, artículos de interés o algunos links que a nosotros nos parecen interesantes y que puedan sumar a nuestra propuesta, ¿de acuerdo? Todos esos links interesantes que nosotros podemos encontrar, las vamos a rellenar acá y las vamos a ir anotando. Vuelvo a repetir, todo este mapa del entorno nos sirve para tener información que luego se va a convertir en un poder que nos va a ayudar a desarrollar una propuesta novedosa, una propuesta creativa y sobre todo una startup que tiene que ser escalable y sostenible en el tiempo. Gracias.